Daniel capítulo 9, versículo 2. Y versículo 3. Daniel capítulo 9, versículo 2 y versículo 3. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice así: En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Yo quiero que ustedes vuelvan a leer los mismos dos versículos, versículo 2 y versículo 3, por favor. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Pueden sentarse. Los tiempos van cambiando y tal parece que nuestra vida se va dejando transformar por emociones y circunstancias. En el ramo de la psicología, los cambios, los campos, las aportaciones, las teorías, los postulados de algunos padres de la psicología hoy han quedado rebasados, hoy han quedado muy lejos, porque el ser humano cada día presenta cambios sorprendentes. En otras palabras, las emociones, los sentimientos y las circunstancias han sido bases fundamentales para que el ser humano sea cada día diferente. Una de las bases psicológicas que fundaron muchas partes de la psicología fueron los caracteres, los temperamentos de los cuales Sigmund Freud mencionaba: ser colérico, ser sanguíneo, ser flemático, ser melancólico. Los 4 temperamentos básicos. Posteriormente se hablaba de una combinación de ellos. Hoy en día, el mismo colérico, el mismo sanguíneo, ya no sabe si es sanguíneo o es colérico, ya no sabe si es melancólico, porque los cambios que socialmente se van presentando en el individuo van minando nuestro corazón. Por lo tanto, aquella postura, aquella base, aquella información de Sigmund Freud ha sido solamente ya un comentario, porque la psicología ha descubierto muchos cambios en el comportamiento mental del ser humano. Han cambiado ciertos conceptos patológicos de la mente humana. Lo que antes era una aberración, hoy se le llama de manera diferente. Lo que antes podría ser un trastorno mental, hoy ya tiene otro contexto y otra aclaración, porque hay otros argumentos, porque hay otras formas de demostrarlo diferente. De tal manera que el ser humano está cambiando y la psicología sigue sacando nuevas teorías, nuevas formas. Cada vez que se sigue constantemente creciendo los cambios entre la sociedad, la psicología trata de esclarecer y responder a tales demandas. Pero la misma ciencia no sabe si hay una causa que genera esos cambios. La psicología individual lleva a los individuos para poder comprender sus cambios de manera personal. La psicología social dice que el hombre cambia porque la sociedad cambia. El otro dice que no, que el ser humano cambia porque cambia la sociedad. Y la sociedad culpa al individuo. De tal manera que no se puede comprobar científicamente quién está cambiando. Lo que sí sabemos es lo que dice la Escritura, que vivimos en una transformación constante. Daniel está leyendo una parte del profeta Jeremías y él trató de comprender los tiempos. Daniel trató de investigar el por qué se estaba viviendo lo que se estaba viviendo. Nosotros debemos empezar a ver la postura que tuvo Daniel
A pesar de que la sociedad en la cual vivió Daniel estaba viviendo una sociedad depravada, en lo cual era un reto poder decir no comer de aquello que podían ofrecerte, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Era un reto. Hoy de igual manera es un reto para nosotros como cristianos no contaminarnos de la conducta social, de los cambios sociales, de la forma de pensar del mundo, de que eso está bien, eso debes de ponerte, porque eso es la moda, porque es el estilo social. Por el calor ponte esta ropa, por el frío ponte esta ropa. De una u de otra manera el ser humano está cambiando. La temporada de frío pasado compramos abrigo pensando utilizarlos. Los usamos poco tiempo. Te aseguro que la próxima temporada de frío no vamos a usar esas prendas, porque ahí hay un concepto. Ya me lo vieron, ya saben que tengo este, voy a comprarme otro. Y eso genera un estilo de vida. Daniel tenía una postura firme, no contaminarse, pero estamos viendo que él llegó a investigar para conocer los tiempos. En otras palabras, entre el contexto psicológico que estoy mencionando y en el contexto bíblico que estamos leyendo, hay que comprender ambas cosas. Que no importa quién perjudica a quién, si somos nosotros los que generamos el cambio social o es la cultura social, los cambios sociales que nos están afectando a nosotros. En medio de todos esos cambios, nosotros tenemos que acudir a la palabra para hacer lo que Dios quiere que hagamos en esta sociedad. Conocer los tiempos. Volvamos por favor a observar el versículo 2. Y dice el versículo 2 que él empezó a ver en el año del rey, en su primer tiempo, él quiso observar algo. Dice, y yo, Daniel, ¿qué dice? Miré atentamente. Aquí hay una primera acción de Daniel, la atención que le dio a lo que leía. Y esa es una parte fundamental que la iglesia hoy en día ha olvidado. La iglesia hoy en día le gusta leer para comprobar, para ver lo del mensaje, pero no presta atención a lo que está escrito. Hay muchos textos en la palabra de Dios que nos hablan sobre los tiempos que vivimos. Por ejemplo, voy a mencionar un punto importante. Muchos piensan que estamos viviendo los juicios de Dios apocalípticos. La sequía, el sol, la carencia. Y empezamos a pensar que ya los juicios de Dios se están viendo. Ignorando, olvidando lo que hemos leído y hablan de Deuteronomio. Que las acciones consecuentes de nuestra obediencia harán traer a esta tierra sequedad. Harán traer a esta tierra que el sol se ponga como cobre, como plomo. Que la tierra por debajo de nuestros pies se va a poner como el hierro. Imagínate cuando la Biblia menciona que el sol se va a poner como el cobre, como el plomo, es porque se va a calentar. La Biblia nos habla que las consecuencias de la desobediencia traerá calamidad, inseguridad. Dice la Biblia que los cadáveres humanos iban a ser comidos por las aves. Y es lo que estamos viendo por la inseguridad. Con todo respeto a la memoria de algún ser querido, algún conocido que desapareció y no supimos dónde quedó su cuerpo, pero se están cumpliendo las escrituras que el pecado de desobediencia, porque la desobediencia es pecado, iba a traer como consecuencia toda esta serie de acontecimientos. Y la única forma de hacer cambiar estos tiempos es volvernos a Dios. Arrepentirnos y decirle a Dios, quiero empezar a obedecerte. Porque dice la palabra en el mismo capítulo de Deuteronomio que si obedecemos su palabra, seremos benditos, protegidos, prosperados. Todo sería diferente. Pero cuando una persona no obedece, vivirá las consecuencias de su desobediencia. Y Daniel quería conocer los tiempos. Es necesario que nosotros sepamos que lo que vive la sociedad es la consecuencia de un pecado de manera global, general, y voy a decirlo como nación. 3 pecados que como nación tenemos. Primero, aprobar el aborto. Ese es un pecado que como nación hoy los cristianos cargamos en nuestra conciencia.
Otro pecado que como nación tenemos es la aprobación del sexo igual. Como nación oficialmente es otro pecado que nosotros como cristianos cargamos ya sobre nuestras espaldas ante Dios. Ya mencioné dos. ¿Cuál crees que sea el tercer pecado que la iglesia carga a nivel nacional como nación, a nivel general como república? ¿Mande? Olvidarnos de Dios. El olvidarnos de Dios nos traerá consecuencias. Cuando yo llegué por primera vez a conocer las regiones frías, me di cuenta que los cuartos eran pequeños y me di cuenta que los focos de watts eran muy grandes. No hablo grandes físicamente, hablo grandes de consumo. Yo le dije a los hermanos en su momento, oiga, ¿por qué tienen estos focos tan grandotes que no pagan mucha luz? En Altamirano, si yo tuviera estos focos, estaría pagando muchísima luz. Y me dice, no, hermano, pagamos barato. Y les digo, ¿no tendrán por ahí algo arreglado el medidor? Yo no comprendí algo. Los cuartos pequeños, el foco grande era para dar calor. Cuarto pequeño, entre más personas estén adentro, el cuarto se mantiene caliente. Y el foco grande generaba calor. De manera que utilizando el mismo foco por el frío no consumía mucha luz. Y al mismo tiempo da calor. Y menciono esto porque si yo trajera aquel foco a nuestras habitaciones en lugares cálidos, las habitaciones son grandes. Porque queremos que el cuarto se refresque. Imagínate en tierra caliente un cuartito de 3x2. Va a ser un microondas natural. Y todavía le metes un foco de 100 watts de esos transparentes. No, hombre, vas a tener el foco y vas a salir como si estuvieras un rato en la playa, bien quemado como el sol, bien bronceado. Todo esto quiero mencionarlo porque el ser humano se ha alejado de Dios. Y entre más lejos de Dios es como estar lejos del calor. ¿Me estoy explicando? Dependiendo el lugar, los cuartos, la cultura nos indica cómo deben de ser las casas. En lugar caliente, las casas son amplias, ventilables. En otras palabras, si tu vida está pasando por calores fuertes, tienes que buscar el aire, la ventilación del Espíritu Santo para que te refresque. Si tu vida está pasando por una frialdad, tienes que buscar el calor del Espíritu Santo para que entres en el calor de su presencia. Quiero que aprendamos de Daniel cómo conocer los tiempos. Dice la Biblia que Daniel prestó atención a la Biblia, a las Escrituras, al profeta Jeremías. Daniel no se imaginaba que lo que él iba a escribir, lo que él iba a dejar escrito en su libro, pasaría a ser sagrado, como la lectura del profeta Jeremías. La demanda hoy en día está creciendo constantemente y hoy en día debemos saber que la sociedad demanda que los cristianos demos testimonio de conocimiento de la palabra de Dios. Hay mucha gente que a la vuelta de la esquina te va a preguntar qué dice la Biblia de lo que vivimos. Hay gente que me ha preguntado si la Biblia menciona sobre los partidos políticos. Y les digo, no habla de partidos, pero coincidentemente habla de un gobernante que no siendo gobernante empezó a portarse como gobernante. ¿Y qué creen? También hacía mañaneras. En la Biblia encontramos un hombre que se levantaba temprano para hacer política a su criterio y perdió la cabeza. Eso dice la Biblia. Y si no sabes de quién estoy hablando, te dejo de tarea, investiga quién se levantaba temprano a hacer política con el pueblo, a tratar de tomar un puesto que no lo tocaba. Y bueno, les hace falta conocer más Biblia. Volvamos a la lectura. Hoy en día debemos saber que lo que nos está enseñando Daniel con esto es que el cristiano debe de prepararse para poder responder ante las preguntas y poder tener conocimiento pleno de lo que dicen las Escrituras. ¿Qué hizo Daniel? Estudió Jeremías. ¿Por qué?
porque él quería conocer, él quería escudriñar, él quería saber lo que había ahí. Esto nos habla de sabiduría cuando dice el libro en el versículo 2, yo Daniel miré atentamente en los números de los años que habló Jehová al profeta Jeremías. Él quería conocer los tiempos. Esto nos lleva a identificar que el cristiano tiene que saber y conocer lo que está escrito en su palabra. Una ocasión, en una boda, el pastor estaba oficiando y pidió a un hermano que leyeran uno de los textos. Y se levanta aquel hermano con la lectura bíblica que le indicaron. Y dijo aquel hermano, por tonto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y se le queda viendo el pastor y dice, no hermano, está hablando mal. Se queda, perdón, dice, por tanto dejará el padre. Una cosa es por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y otra es por tonto. Pero mientras los hizo reír a todos. A veces sin prestar atención. Estábamos en la clase del instituto, en uno de los institutos estaba dando clase, y cada cita que yo daba había un hermano que algo pasaba, que cambiaba una palabra por otra. El punto está de que cuando leyó del anticristo, dice que sería herido de espada, él leyó que sería herido por la espalda. Le digo, caray, ya descubrí cómo iban a herir al... Y todos se rieron. A ver, vuelve a leer. Me fui y volví a leer que sería herido por la espalda. Dije, presta la atención, vuelve a leer por favor, detenidamente. Dice, perdón, dice que va a ser herido de espada. Le digo, una cosa es espada y otra cosa es por la espalda. Debemos de prestar atención cada vez que leamos la Biblia, pero no por palabras, sino para comprender y saber que lo que estamos leyendo lo estamos comprendiendo. Había un hombre que iba leyendo y le gustaba la lectura bíblica, pero no tenía quien se lo explicara. ¿Y qué hizo Dios? Mandó a un hombre, uno que tenía buen testimonio, uno que era lleno del Espíritu Santo, uno que fue consagrado como diácono, y le dijo, te necesito que le expliques a uno que está leyendo. Posiblemente alguien que tú no sepas está leyendo la Biblia y te está preguntando eso. El día de ayer me llega un mensaje y me dice, pastor, ¿cómo ve esta situación? Y me empieza a mencionar las cosas. Dentro de las cosas me dice, recomiéndeme un veneno para las hormigas. Ya no las aguanto. Le dije, hay dos cosas. Una, dicen por ahí que cuando salen las hormigas es porque va a temblar. Dicen por ahí que cuando salen las hormigas es porque falta humedad en la tierra y necesita agua. En lugar de matarlas, ¿por qué no les echas un chorro de agua? A lo mejor algunas se van a ahogar, pero les vas a beneficiar. Así es que dijo, ya que le expliqué lo daño que es algo para matar las hormigas a nuestro ecosistema, le digo, no dañes la tierra, busca la forma natural. Le echó agua y me dijo, gracias, ya lo comprendí. Pero un texto que él me preguntó, ¿y esto está en la Biblia? Le dije, sí está en la Biblia. ¿Dónde, pastor? Dije, seguro no ha leído la Biblia. Dije, dame chance, le busqué los textos y se los mandé. La importancia de conocer las Escrituras y prestar atención a identificar. Hay que saber identificar cada palabra que Dios nos ha dejado en las Escrituras. Y nosotros tenemos un compromiso de estudiar, descifrar e interpretar correctamente las Escrituras. Esto nos indica también lo que estamos leyendo en el versículo 2, que hay que saber identificar quién es un escritor cristiano y quién no es un escritor cristiano. ¿Qué libro contiene cosas que me van a edificar y qué libro contiene cosas que me ayudan a identificar las cosas del mundo? No estoy hablando de lo peligroso o lo riesgoso de leer un libro secular. Estoy hablando de conocer. Como cristianos podemos leer libros seculares, pero no olvidarnos de la lectura principal, que es la palabra de Dios. ¿Me explico? Si tú vas a leer un libro que te recomiendan en la escuela, sobre ese tiempo que dedicas a ese libro, también dedica otro tiempo a la palabra de Dios. Conocer más para que puedas responder mejor. Ahora bien, si tú combinaras tu carrera profesional con las Escrituras, lograrías una vida como Daniel.
que la gente te escoja por tus principios morales, por tu calidad, tu integridad, y que respete el patrón, tus costumbres, que tú le puedas decir al patrón: patrón, me voy al culto, yo tengo que estar con Dios. Hoy hay muchos cristianos que fallan al culto por miedo de que el patrón los corra. Un hombre fue corrido y el patrón le dijo al mes y medio, dice: ¿qué? ¿Ya dejas de ir a la iglesia? Porque hay una oficina que te está esperando. No he encontrado otro como tú. Y le dijo a aquel hombre: el día que usted acepte que yo siga faltando los domingos, porque necesito estar en la iglesia y con mi familia, yo vuelvo a esa oficina. Y le dijo el patrón: tú nunca vas a cambiar. Dijo él: no, el que necesite cambiar es usted. La verdad es que se necesita personas como Daniel. Dice el versículo 3, prestemos atención al versículo 3. Dice el versículo 3: y volví mi rostro a Dios. Ahí quiero marcar dos cosas. Pregunto, según lo que conocemos de Daniel, ¿Daniel era pecador? ¿Qué pecado tenía Daniel? Señálame en un pecado de Daniel. ¿Le gustaba tomar de la copa del vino? ¿Llegó a comer carne prohibida para los judíos? ¿Iba a los bailes, a las parrandas que el rey armaba, a las orgías y a las fiestas? Ese es el punto que yo quiero hacer una pausa. Volvamos a prestar atención. Dice: y volví mi rostro a Dios. Cuando está hablando esta parte, no está hablando de que perdió la dirección de Dios. Está hablando de arrepentimiento. Y yo dije: ¿quién es Daniel que no sea yo? Si Daniel, siendo justo, perfecto, un hombre de oración, que no se contaminó de las copas, que no se contaminó con las fiestas, que no se contaminó con las carnes prohibidas, que se cuidó, se conservó, se volvió a Dios y le pidió perdón a Dios, ¿quién soy yo para no pedir perdón? Eso es lo que me enseña la Escritura. Que no es necesario consumar un pecado para decirle: Señor, perdóname, me acabo de echar una cerveza. No. El hecho de conocer los tiempos, identificar lo que dice la Biblia y lo que se está viviendo, me lleva necesariamente a decirle a Dios: perdóname. Perdóname. Daniel me enseña eso. No es que pecó, no es que anduvo con mujeres, que anduvo haciendo cosas deliberadamente, no. Pero estando en un reino que no era temeroso de Dios, estando trabajando con un rey que no era temeroso de Dios, estaba rodeado de una sociedad que buscaban destruirlo a él mismo, sabía que eso era pecado, y él, estando entre ellos, necesitaba pedirle perdón a Dios, porque estaba entre una nación pecadora. Dice el versículo, entre el versículo 2 y el versículo 3, que leyó, comprendió los tiempos y se volvió a Dios. Quiere decir que entonces, si nosotros dedicáramos tiempo a la lectura, a la investigación de la palabra de Dios, nos daremos cuenta que cada día es necesario decirle a Dios: perdóname. Pero no por rutina, no por costumbre, sino con un corazón sincero. Fíjate bien, yo me imagino a Daniel abriendo la puerta, abriendo las ventanas y gritándole a Dios: ¡perdón! ¡Perdóname! Pidiéndole perdón a Dios. Y fíjate bien, aquellos que llegaban a acusarle, no lo acusaron como pecador, lo acusaron por doblar rodilla. En otras palabras, la gente no te va a señalar porque tú eres sincero con Dios. Te va a señalar por lo que tú haces, que ellos no son capaces de hacer. Y van a pensar que tú estás mal, que tu ropa está mal porque no es lo que viste la sociedad, que tu forma de hablar está mal porque no hablas como habla la sociedad. Ellos van a querer que tu comportamiento sea como ellos, y en eso te van a señalar, porque fue lo que señalaron a Daniel. Dice el versículo 3, me volví. Esto habla de un arrepentimiento, esto habla de una decisión. Dice el versículo 3, y volví mi rostro al Dios el Señor.
como dice, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. La búsqueda de Dios trae respuesta. La búsqueda de Dios va a traer paz a tu corazón. La búsqueda de Dios va a traer resultados positivos a tu vida. El arrepentimiento nos lleva a una transformación. El arrepentimiento nos lleva a hablar. Dice el versículo 4, acompáñame al 4. Dice, y oré a Jehová mi Dios e hice... Algunos que les gusta el chisme, les hubiera gustado estar ahí a un lado de Daniel para ver qué habrá confesado. Vamos a ver qué dice. Porque en las iglesias hay muchos hermanos que oran despacio porque quieren saber lo que ora el hermano que está cerca. A ver qué le dice a Dios. Y de ahí salen algunos chismes. Gracias a Dios que la iglesia no es grande. Imagínense en los chismes que se iban a andar hablando. Dice la Biblia, hice confesión. ¿Cómo sería la confesión de un hombre recto, justo? ¿Cómo sería la confesión? Yo quiero pensar, así lo digo, que Daniel se acordó de lo que dice el libro de Crónicas, porque Daniel conocía la escritura de Crónicas, que dice, si mi pueblo se humillare. Fíjate el grado de unción que tenía Daniel. Te voy a recordar un poquito el grado de unción. Dice la Biblia que estaba el rey desesperado porque soñó algo que quería la interpretación, pero se le había olvidado. Y mandó traer a todos, ¿quiénes? Los magos, los sabios. Quiero que me digan el sueño y la interpretación o cuello. Van a pasar por la espada. Y dice la Biblia que todos estaban espantados. ¿Quién va a saber? Uno le decía, oiga rey, pues denos una seña, díganos más o menos qué soñó, qué vio. Dijo, no, me van a decir el sueño y la interpretación. Imagínate la unción que tenía Daniel, que llegó y dijo, ¿qué está pasando? Es que van a matar a todos. Dice, vamos a ver al rey. Le dijo al rey, yo no tengo la interpretación, pero hay alguien que sí. Denme tiempo. Dice la Biblia que llegó Daniel, se puso a orar y le pidió a Dios le mostrara el sueño y la interpretación. Llega este hombre ante el rey y le dice, tú soñaste esto. Y le dice el sueño. Te pregunto, ¿quién de la Biblia tiene ese tipo de unción? José, el otro maestro del don de la interpretación de sueños, digo maestro porque fue el primero en la Biblia a interpretar sueños. José no le dijo los sueños a Faraón, pero Daniel lo dijo. Y no tan solo le dijo el sueño, sino también le dijo la interpretación. Un día yo pasé orando y le dije a Dios, yo quiero saber qué se siente eso. Yo quiero saber qué se siente eso, Señor. Y le dije a Dios, hazme vivir esa experiencia. Me metí en ayuno, en oración, pasó el tiempo y un día me habla una hermana y me dice, hermano, necesito que me ayude con un sueño, pero yo quiero decirle algo, solamente me acuerdo por partes. Yo me había olvidado de lo que había pedido un buen tiempo atrás. Y le dije, platique. Me dice, hermano, yo me vi en una llanura, y cuando la hermana empezó a dar detalles, yo por teléfono cerré los ojos para tratar de prestar la atención, seguía despacio, y cuando me empieza a decir, yo empecé a ver aquello. Le dije, usted empezó a ver un árbol de tal color, empezó a ver esto, y parece que estaba yo adentro metido en esa dimensión, en ese panorama, en ese lugar. Y me dice, sí, hermano, ¿y usted cómo sabe esto? Le dije, porque Dios me lo está mostrando. Y usted quiere saber qué hay adentro de tal casa, porque hay este cuarto. Y entré en visión, entré y vi lo que estaba, y le dije, ¿usted quiere saber esto? Dice, sí, pero ¿usted cómo se da cuenta de eso? Y cuando yo estaba hablando me acordé de lo que yo le había dicho a Dios. Permíteme vivir la experiencia. Te voy a decir algo. Si tú haces lo que hace Daniel, fíjate bien lo que te estoy diciendo, escudriñar las escrituras, conocer lo que dice, conocer los tiempos, pero también contarte entre los pecadores y decirle a Dios, perdóname, aunque no hayas pecado, aunque no mentiste, aunque no robaste, aunque no participaste de otros pecados, pero digo contarte entre los pecadores, es decir, yo soy humano.
y también te puedo fallar, Señor. ¿Me estoy explicando? Dios puede concederte muchas cosas que tu corazón pide. Aleluya. Daniel le dijo a Dios, los pecados no sé, pero dice, me confesé, le dije a Dios, hablé con Dios. Eso es lo que dice el versículo 4, ¿sí? Hubo un arrepentimiento que este hombre está diciendo. Él dice, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia. Observa lo que dice, con los que te aman. ¿Y qué? Aquí no está diciendo con los pecadores. Por eso ratifica Daniel. Daniel está diciendo con los que te aman y guardan. Hay un trato especial. Interesante la simbología, lo que está pasando. Fíjate bien que el que murió en la cruz no fue el pecador. ¿Quién fue? El más perfecto. ¿Y qué crees que dijo en sus últimas palabras? Perdónales porque no saben lo que hacen. Esto nos enseña que entonces no es necesario yo pecar para decirle a Dios, perdóname o perdona a mi familia. No es necesario tomar un trago, jalar tantito al cigarro, mirar por la ventana lo prohibido. No es necesario estar pensando iniquidad para poder decirle perdón. Es simplemente mientras sigo pisando esta tierra y mientras me dé cuenta lo que pasa a mi alrededor, conocer lo que dice la Escritura y decirle a Dios, perdónanos, perdónanos. En este punto me llama la atención y recuerdo lo que dijo Moisés. Moisés tomó una decisión muy clara. Dice Moisés, mejor borra mi nombre. ¿De quién? De tu libro. Del libro de la vida, bórralo. ¿A cambio de qué lo estaba haciendo Moisés? ¿Qué le dijo Dios? El problema no eres tú. Si yo quiero, puedo darte un pueblo mejor que este. A Dios le agradó lo que hizo Moisés. Eso quiere decir que entonces no tan solo Daniel, no tan solo Jesús en la cruz, no tan solo Moisés, tú y yo podemos hacer lo mismo, aunque no seas un pecador activo. ¿Me explico? Dice el versículo 4 de Daniel, a los que te aman y guardan tus mandamientos. El versículo 5, te puedes pegar en la frente si quieres con esto. Dice, hemos pecado, hemos cometido. ¿Qué es el pecado de iniquidad? El pecado de mente. El codicia, el que dice Jesús que si ves a una mujer y la codicias, viceversa, si la mujer ve a un hombre y lo codicia. Esa es la iniquidad, todo aquel pecado que está creciendo constantemente, que se está alimentando por la carne, que a propósito, intencionalmente, a conciencia sigue deleitándose en la carne y solamente en su pensamiento. El pecado dice, hemos pecado iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado. Yo me pregunto, ¿dónde Daniel hizo todo eso? ¿Dónde? No es necesario que tú hagas todo eso para que puedas decirle a Dios mi iniquidad. No es necesario que digas, Señor, es que tú sabes que mi hermano ha hecho impíamente y yo no. No. Hay que decir como dijo Daniel, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, aunque tú no seas rebelde. En otras palabras, Señor, somos flojos, aunque tú seas trabajador. Señor, somos irresponsables, aunque tú seas responsable. Somos chismosos, aunque tú no chismees. ¿Me explico? Eso es lo que nos está diciendo Daniel, de todo lo que pidió perdón, aunque él no lo era. Pero ¿sabes cómo es que Daniel llegó a esta conclusión?
estudiando la palabra de Dios. El que no estudia la palabra de Dios dice, ay, ¿por qué voy a pedir perdón si yo no pequé? El que no ha leído la palabra de Dios dice, ¿y yo por qué voy a hacer esto si yo no? No se trata de que si lo hiciste o no lo hiciste, se trata de reconocer lo que estos hombres reconocieron. El arrepentimiento nos lleva a la transformación. Vamos, por favor, alguien que me lea el versículo 19 del capítulo que hemos leído, del capítulo 9. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes por ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. ¿Ven cómo habla Daniel en su oración? Por amor a tu nombre, porque tu nombre es el importante. De una o de otra manera, Daniel está pidiendo perdón para que Dios muestre su gloria. Es importante reconocer que entonces en esa oración de Daniel vemos el arrepentimiento de Daniel, el propósito de cada texto profético, de cada texto de arrepentimiento, de cada texto donde Dios nos habla que entreguemos el corazón y nos volvamos a Él, de cada texto en el cual Dios nos escribe a través de los apóstoles, a través de las 7 iglesias del Apocalipsis y muchas partes más, que es necesario que vengamos a un arrepentimiento. La obediencia a esa escritura, la obediencia que vino a accionarse en Daniel fue el resultado, la obediencia es el resultado de haber leído la palabra de Dios. En otras palabras, si tú dedicaras más tiempo a la palabra, si tú dedicaras más tiempo al estudio de la palabra, si tú dedicaras más tiempo a comprender la palabra, el resultado en ti sería más obediencia y más arrepentimiento. Nos hemos preguntado en muchos velorios, ¿por qué Dios se lleva a los buenos? ¿Por qué Dios se lleva a los más espirituales de la iglesia? A los que más oraban, pues ¿por qué crees? Porque ellos comprendieron el propósito de Dios. ¿Me explico? Cuando yo estaba preguntándome eso en una ocasión, dije, Señor, ya entiendo, me hace falta más someterme a ti. En el versículo 6, por favor, presten atención al versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? No hemos obedecido ¿a quién? A tus siervos, los profetas. ¿Quiénes son los profetas hoy en día? Los predicadores, los pastores hoy en día son los profetas. No hemos obedecido a tus profetas, a tu palabra. Nos queda claro que hemos combinado el conocimiento con nuestra razón humana y no hemos combinado el conocimiento con un arrepentimiento genuino. En lugar de combinar el conocimiento y la profesión con la palabra de Dios, lo combinamos con el razonamiento y queremos que Dios me trate como yo quiero que me trate y no quiero aceptar como Dios pide que yo sea. Debe de quedar claro que el estudio de la palabra de Dios nos va a llevar a un resultado de un buen testimonio de Cristo en nuestra vida. El conocimiento adquirido en el estudio de la palabra de Dios, el conocimiento adquirido en la palabra de Dios va a producir en nosotros humildad, sencillez, pero sobre todo un arrepentimiento, aunque seamos justos y seamos santos. Hoy quiero terminar este mensaje diciéndoles, es necesario que volvamos a estudiar con la atención, con la calidad y con el propósito, como lo hizo Daniel. Amén. Vuelvo a repetir eso. Es necesario que volvamos a estudiar con el propósito, con la humildad que hizo Daniel. Respondió a las escrituras. Y fíjate que lo que leyó no leyó sobre arrepentimiento, no leyó que somos pecadores. Él no leyó eso. Él leyó lo que tenía que ver con los tiempos. Y eso nos falta a nosotros. Conocer los tiempos que vivimos. Ponte de pie. Conocer los tiempos que vivimos. Vamos a orar. Padre, vengo delante de tu presencia, Señor. Enséñanos a identificar los tiempos, pero también enséñanos a conocer tu palabra. Es necesario que tu palabra, mi Dios amado, haga eco
impacte, truene adentro de nuestro corazón, estremezca, sacuda cualquier otra acción, mi Dios amado, que nos lleve a un arrepentimiento fiel, a una acción correcta delante de ti. Que podamos, mi Dios amado, como siervos tuyos, cristianos, que esa es la postura de Daniel, mi Dios amado, decir perdóname, sin ser juzgados, que la gente me diga, ay, el pastor pecó, el hermano pecó, la hermana pecó, seguramente hizo algo, por eso está clamando perdón, por eso está llorando como si hubiera hecho un pecado tan grande. Padre, que sin importar que la gente nos juzgue, Daniel habló sobre un arrepentimiento y lo hizo, clamó a ti, pidió perdón, siendo justo, siendo santo, íntegro. El gran ejemplo nos ha dejado el testimonio de Daniel, y a pesar de todo esto, él se humilló delante de ti como si hubiera sido el más pecador de todo ese tiempo. Pido, mi Dios amado, que nos permita, Señor, tener la libertad de estudiar, conocer las Escrituras, que tu Espíritu Santo nos dé la sabiduría, que tu Espíritu Santo ponga en nosotros, Señor, la interpretación de tu palabra, en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo, mi Dios amado, venga a mover, Señor, mi Dios amado, y despertar a aquel hombre, aquella mujer, mi Dios amado, que no ha clamado, que no ha buscado, que no se ha humillado delante de ti. Padre, vengo a pedirte en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos guíe, mi Dios amado, y nos dé la sabiduría para comprender tu palabra, para entender los tiempos, en el nombre de Jesús.